Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Espero estén todos muy bien. Vamos a continuar con nuestro trabajo. Vamos a trabajar hoy la sesión número 3 del módulo 2, que es Teorías Administrativas de Sistemas y Administración Pública aplicadas a las unidades de atención médica. Vamos a seguir trabajando como lo hemos estado haciendo. Voy a ir leyendo los conceptos. De nuevo, es muy importante que estemos en la misma sintonía todos. Y después de esos conceptos, pues haciendo los comentarios explicativos, ¿verdad? Muy bien. Dice en su documento, ya recuerden, también lo pueden escuchar en el audio, introducción. De acuerdo con Hodgson, en 1984, la administración pública comprende todas las actividades de personas o grupos, instituciones dependientes del gobierno regional, local o federal, para cumplir el propósito del mismo gobierno o instituciones u organismos dependientes del gobierno. Muy bien, esa es la definición de administración pública de Hodgson, una de las más importantes y que con más recurrencia se trabajan en el ámbito de la administración pública. Después tenemos una de Fifner que dice en el 1999, Fifner pone más énfasis en el papel coordinador de la administración y dice que consiste en hacer el trabajo del gobierno mediante la coordinación de esfuerzos de personas que trabajan en el sistema para lograr tareas establecidas a través de políticas sociales, económicas, educativas, de salud, etc. Y finalmente tenemos otra definición de administración pública. Esta es de Walker en el 2001, un poquito más reciente, que dice que el trabajo que hace el gobierno para hacer efectiva una ley se llama administración. Por último, Waldo la define como el arte y la ciencia de la gestión aplicada a los asuntos del Estado. Agrega, la administración pública es la ley en acción. Nosotros podríamos entonces con estas cuatro definiciones principales formarnos una idea de la importancia de la administración pública y de cómo efectivamente esta entidad afecta literalmente todas y cada una de las partes de nuestra vida, no solamente en lo laboral, también en lo social e incluso en lo familiar. La administración pública podríamos pensar que es la relación existente entre el gobierno, entre el gobernante y el gobernado. Todo aquello que el gobierno propone a manera de cambios, de políticas, de programas, de estrategias, y en beneficio del pueblo, y cómo estos mismos cambios, estas políticas, estrategias afectan o favorecen a diversos sectores de la población. Eso sería terreno propiamente de la administración pública entendida en su expresión más amplia. No vamos a entrar en detalles específicos de la administración pública porque pues no es nuestro tema, no estamos especializándonos o no estamos cursando este diplomado en administración pública, sino en administración de servicios de salud, por lo cual vamos a ir haciendo un embudo que nos va a llevar directamente a cómo afecta la administración pública a un sistema de salud. Bueno, lo más importante, ya lo dije, la palabra sistema. Para poder entender cómo funciona a nivel administrativo nuestra unidad de atención a la salud, primero tenemos que entender qué es un sistema. Escuchamos durante este diplomado y en todos, desde que empezamos nuestras carreras en salud, la frase, una frase completa que es Sistema Nacional de Salud. La idea es entender por qué sistema, qué significa un sistema y a qué se refiere administrativamente esa palabra. Bueno, un sistema es una colección de partes interrelacionadas que recibe aportes, actúa sobre ellos de manera organizada o planificada y por lo tanto produce ciertas salidas. Esa es en general la definición de sistema. Una colección de partes interrelacionadas
que recibe aportes del exterior de manera organizada y planificada y por lo tanto produce ciertas salidas. Todo lo que forma todas las unidades, los centros de salud, las clínicas y los hospitales, en su conjunto forman el Sistema Nacional de Salud. No hay una sola entidad que se dedique, una sola empresa, un consultorio que se dedique a la actividad de atención a la salud sin que ésta necesariamente forme parte del sistema, esté regulada por el sistema, reciba del sistema las indicaciones, las normativas para trabajar y aporte al mismo sistema. Las necesidades de la sociedad en tanto a la atención a la salud, lo que necesita la sociedad en su conjunto y que llamamos necesidades de atención a la salud, son lo que alimentan a ese sistema. Esas serían las entradas que produce a través de todo lo que se normatiza, a través de todas las intervenciones, de los procedimientos clínicos, de todos los procesos administrativos, una salida que en este caso sería la salud o la reestructuración de la salud, el cuidado a la salud de cada una de esas personas. Como no son partes independientes, es decir, una persona en nuestro país no puede simplemente un día, sí puede tener la idea un día de poner una clínica, pero de ninguna manera esta clínica va a operar fuera de este sistema normativo regulatorio, de tal manera que automáticamente en el momento en el que nosotros decimos una clínica de atención al embarazo, por ejemplo, necesariamente tenemos que cumplir ciertos requisitos, ciertos lineamientos, apegarnos a cierta normativa para poder operar dentro de un sistema legal, dentro del sistema de salud. Por eso siempre hablamos del sistema. Después tenemos algunas características que es bien importante que vayamos viendo para que tengamos una idea más amplia de cómo funciona. Dice, un sistema es visto como un conjunto de partes interdependientes o subsistemas que interactúan entre sí. Esto es bien importante porque nos hemos preguntado en alguna ocasión si, por ejemplo, la unidad en la que estamos trabajando es un sistema. Pues sí lo es y al mismo tiempo es un subsistema. Quiere decir, el Sistema Nacional de Salud está dividido en otros sistemas que serían propiamente lo que nosotros conocemos como instituciones u organizaciones, de acuerdo a lo que vimos la sesión anterior. Estas instituciones u organizaciones serían subsistemas de este más grande. A su vez, esas organizaciones o esos subsistemas tienen otros que serían los servicios que se prestan dentro de la unidad. Esos son subsistemas del subsistema. Entonces, todas las unidades de atención están divididas en ciertas áreas que ahora ya vamos a llamar subsistemas. Todo lo que se hace en la atención a la salud está interrelacionado. Hay que recordar siempre esta parte porque es bien importante. El trabajo en salud es cooperativo y es colaborativo. Cada una de las acciones que nosotros hacemos tiene consecuencia, efecto positivo o negativo en el siguiente servicio o en la siguiente área en donde ese paciente va a ser atendido. Hemos aclarado y creo que nos consta a todos que muy difícilmente un paciente va a ingresar a una unidad de atención a la salud a menos que tenga un problema muy simple, por ejemplo una gripa que se va a diagnosticar, se va a tratar en una unidad de atención a la salud clínica familiar. Va a llegar el paciente gripiento, se le va a dar cierta incapacidad, un tratamiento, se le va a enviar a su casa y ese paciente posiblemente no regrese. Cuando hablamos de un paciente con alguna enfermedad crónica, también va a llegar a su clínica de atención a la salud, en donde se le va a mandar dentro de la misma clínica a otra área o a otro servicio. De ese se le va a derivar a otra área o a otro servicio o a otra unidad, y dentro de esa unidad va a ser recibido en un lugar, va a pasar a otro lugar y así sucesivamente.
Esto no es nada más un asunto burocrático y no debe entenderse así, es un asunto del sistema. Esta atención se llama sistematizada y no burocratizada. Esto quiere decir que el paciente, si tiene por ejemplo una complicación de la diabetes, evidentemente no lo vamos a poder atender en una unidad móvil de atención. Entonces lo vamos a derivar a una clínica, pero tal vez ahí no existe, por características organizacionales como las que vimos la semana pasada, no existe la debida, no tiene la capacidad técnica para atender a ese paciente, por lo cual va a ser derivado a segundo nivel, donde tal vez, dadas las complicaciones que tiene, tampoco pueda ser atendido ahí y va a llegar a tercer nivel, en donde seguramente va a ser atendido. Esta atención se llama sistematizada. Todo lo que está sucediendo con ese paciente, todas las intervenciones que ha ido recibiendo, conllevan un proceso administrativo. Un proceso administrativo que es recibir al paciente, generar un expediente, transferir a ese paciente a otra unidad, hacer una solicitud de referencia, en fin, todo eso es un proceso administrativo que siempre va de la mano al proceso de atención clínica y el proceso administrativo. No puede ninguna persona, por ejemplo, un médico familiar, decir, ¿sabe qué? Yo no tengo aquí la suficiente capacidad técnica, no está el servicio para atender su padecimiento. Por lo tanto, ahí nos vemos. No, la obligación es transferir, llevar a ese paciente, darle un documento en donde se le está derivando al siguiente nivel y así sucesivamente. Es decir, parte, y aquí es en donde encaja la parte burocrática. Por eso ahora tenemos estas opciones o estos conceptos que hay que irse aprendiendo muy bien, que son el procedimiento o la atención clínica junto con el proceso administrativo, junto con el proceso o sistematizado, y la atención que ya tiene que ver todo con el procedimiento administrativo o el sistema burocrático. Bueno, la segunda característica dice, la interdependencia implica que un cambio en una parte influye en otras partes, afectando en última instancia a todo el sistema. Que un paciente no sea debidamente atendido no solamente va a afectar, obviamente, en primer lugar al paciente, pero no solamente va a quedar ahí la afectación, sino que va a afectar al siguiente y al siguiente nivel y finalmente a todo el sistema. Falló el sistema de atención porque este paciente, en lugar de mejorar posterior a la atención que recibió, fue cada vez empeorando. Por lo tanto, hay una falla en el sistema. Lo importante aquí es determinar en dónde se genera la falla. Si la falla se genera en la atención clínica o la falla se genera derivada de un proceso administrativo, que en este módulo es la parte que nos interesa. ¿Cómo podemos garantizar que los procesos administrativos estén debidamente llevados de tal manera que no ocasionen una falla ni en la atención del subsistema, es decir, de la unidad, ni en el sistema general del Sistema Nacional de Salud? Bueno, la tercera parte. Los individuos son vistos como la unidad básica de la organización. Aquí cambió. ¿Se acuerdan que en la primera sesión del diplomado, bueno, de este módulo, estuvimos hablando de cómo era visto el individuo organizacionalmente o administrativamente, y existe este recurso humano? Y aquí en la parte de los sistemas, el individuo tiene un papel todavía más preponderante. Es la unidad básica que permite el funcionamiento del sistema. Por lo tanto, siempre que hablamos de sistemas, también vamos a hablar de responsabilidad administrativa. Y de ahí es que se puede entender perfectamente cómo es que nuestro trabajo conlleva ciertas responsabilidades y por qué es tan importante seguir estas cédulas del puesto. Pues porque derivan de ahí las responsabilidades, los alcances que tiene cada una de nuestras intervenciones. Aquí hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, una persona que tiene cierta función, evidentemente dado su nivel de responsabilidad dentro del sistema, no puede realizar otra función. Y si
si la realiza, esta función está mal, ese proceso administrativo está mal llevado o está en contra de cierta normativa. No es tan bueno que a falta de personal muchas veces se pone al personal en formación, llámese médico interno, llámese enfermera, es que esté estudiando, llámese residente, a hacer cosas que tienen que hacer los adscritos. Pasa muy, pero muy frecuentemente que hay intervenciones con los pacientes y las están llevando a cabo estudiantes de enfermería y médicos residentes de primer año. Eso es totalmente fuera de toda norma, tanto de seguridad como de calidad como administrativa. Y esta se agrava cuando esa intervención se está llevando a cabo sin la supervisión de el médico adscrito para el residente y de la enfermera especialista o de la enfermera encargada para la enfermera. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado y esa es la parte a la que se refiere cómo el individuo al entrar, al ser parte del sistema, automáticamente adquiere la responsabilidad de sus actos. Ya no estamos hablando administrativamente de la organización y de los beneficios que debe tener el trabajador, sino que para el sistema el trabajador es visto como la unidad básica de acto y ese acto siempre va a conllevar una responsabilidad en cualquiera de las funciones que haga. Muy bien. 4. Todas las organizaciones humanas son subsistemas abiertos dedicados a transacciones dentro del sistema humano más amplio, es decir, la sociedad. Cada una de las cosas que nosotros hacemos todos los días está afectando a nuestro sistema más conocido, que es nuestra comunidad. Y cada una de las cosas que hacemos en nuestro trabajo, ya lo dijimos, va a afectar al sistema, en este caso, de salud. 5. Todos los subsistemas reciben entradas en forma de recursos humanos y materiales del sistema más grande. Todo lo que ustedes tienen para trabajar en sus respectivas unidades está debidamente gestionado, está debidamente presupuestado, debidamente contemplado en las políticas para que llegue a estas unidades a trabajar. No llegó de la nada, no es que alguien pueda, y esta es una cosa bien importante, no se trata, y es ilegal además, pedirle al paciente que vaya por sus insumos, por sus cosas para que se le atienda. Eso de decirle al paciente, ¿sabe qué? Pues ya revisamos en el inventario, no hay catéter, no sea mala persona, váyase a la farmacia con este papelito y cómprese su catéter. Eso es ilegal y el paciente no tendría por qué acceder. Ojo con esto, porque muchas veces esto se hace en beneficio del paciente y a veces hay dos cosas. O trae usted su catéter o definitivamente no se le va a poder brindar la atención. Ese es el tipo de fallas a las que se refiere cuando estamos sistematizados. No es posible que el paciente compre el catéter, no es correcto y no es legal pedírselo y tampoco es necesario de acuerdo con una política bien establecida. Pasa, todos lo sabemos, que no hay materiales suficientes. ¿Por qué no? Porque hay una falla en el sistema, precisamente. Muy bien, vamos a avanzar. ¿Cómo se relaciona el enfoque de sistemas a la administración pública? ¿Por qué tiene tanta importancia este estudio, esto que ya hemos dicho, con la administración pública? Los sistemas a menudo se determinan como cerrados o abiertos. Los sistemas hospitalarios y otras instituciones sociales son sistemas abiertos en el sentido de que están en constante interacción con su entorno. Quiere decir, al momento en el que no podemos nosotros determinar ninguna de nuestras políticas, ninguna de nuestras normas, ninguno de nuestros procedimientos ni procesos administrativos, automáticamente nos convertimos en sistemas abiertos. Por lo tanto, están regulados
por un sistema mayor, que en este caso es la administración pública. No puede pasar y no va a pasar en el corto plazo, yo creo que ni en el largo plazo, que una unidad de atención a la salud determine, ni siquiera privadas, esto es bien importante, ni las privadas pueden hacer eso, determinar sus propias normas de seguridad fuera de la observación de las normas de seguridad del Consejo General de Salubridad. Esto indica el Consejo, esto indica la norma oficial, esto se tiene que aplicar sea la unidad pública o privada. Que en la unidad privada yo tenga ciertos mecanismos para asegurar la calidad, la seguridad, el trato al paciente, totalmente de acuerdo. El manejo de recursos, totalmente de acuerdo. Sin embargo, ninguna de estas políticas internas va a contravenir las disposiciones generales emanadas del Consejo General, porque es la máxima autoridad. Entonces allí es en donde entra la importancia de la administración pública y cómo encaja en nuestro sistema. ¿Por qué somos un sistema? Porque dependemos de una entidad mayor. ¿Y por qué dependemos de una entidad mayor? Porque somos un sistema abierto. Es decir, necesitamos tanto los recursos como a la sociedad, como a las regulaciones para seguir operando, ya sea a nivel público o a nivel privado. En la práctica, dice, el enfoque de sistemas es particularmente relevante para el estudio de administración en organizaciones de salud que tienen estructuras elaboradas y que están integradas en redes sociales más amplias, esto como lo estábamos diciendo, entornos políticos y económicos. La organización hospitalaria en estudios más recientes ha sido concebida como un sistema sociotécnico que comprende variables sociales y técnicas. Quiere decir, ya dijimos por qué es sociotécnico, todo lo que hacemos tiene un debido procedimiento, todo está normatizado, todo está estudiado, todo está debidamente regulado, mientras que a quienes beneficiamos a la sociedad. La sociedad depende de nosotros y nosotros dependemos de la sociedad y eso nos convierte en sociotécnico. ¿Qué nos lleva o a qué nos lleva la cuestión de la administración pública en los sistemas de salud? Precisamente a la administración burocrática. Esta característica de que todo esté regulado, de que todo esté debidamente escrito, debidamente normatizado, nos lleva a la administración pública y a la administración burocrática. No hay unidades de atención a la salud que no tengan estas dos características, sencillamente porque nadie puede operar por debajo de la normativa, sin requisitos mínimos indispensables y mucho menos sin la aprobación, los debidos permisos para ese tipo de operaciones. Hay muchas empresas en nuestro país que pueden operar, nunca va a pasar que no tengan ningún tipo de permiso, desde Hacienda, permisos legales, permisos de salud, en fin, de cualquier tipo de permisos, pero en salud esto es sumamente estricto y aquí sí no hay una línea de verdad divisoria entre si es público o es privado. Todo llega exactamente al mismo lugar. Finalmente, el alcance de la administración pública se puede dividir bajo tres principios. Primero, jurisdiccional. El ámbito de la administración pública incluye a los gobiernos centrales, estatales, sus autoridades regionales y locales y también los organismos dependientes del Estado u organismos públicos. Dos, toda la administración pública se basa en la teoría administrativa, que es el estudio de la estructura, la organización, las funciones y los métodos de todo tipo de autoridad pública en todos los niveles. Y tercero, la administración aplicada, que son las 10 funciones que vienen desglosadas en su artículo de la clase, dentro de las cuales están político, legislativo, financiero, seguridad, educativo, social, económico, exterior, interior y salud, lo que generalmente a nivel de la sociedad conocemos como secretarías de Estado. Entonces, la administración pública tiene todo que ver
con nuestro sistema de salud, tiene todo que ver con nuestro trabajo, tiene todo que ver con lo que hacemos todos los días y cómo esto afecta y regula cada una de nuestras actividades. Entender la función de la función pública, entender la importancia de la administración pública es un paso más para entender el funcionamiento de nuestras organizaciones y por supuesto poder administrar y gestionar adecuadamente todo aquello de lo que somos responsables de administrar y de gestionar. Pues espero que este video sea de utilidad, les agradezco mucho la atención.